Hola, ¿Qué tal, Piero? Buenas tardes, buenas tardes. buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hija, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Franco. Ok. Foto de inicio de clase, por favor. No sé.
Listo, gracias. Muy bien, hoy tenemos la clase de razonamiento matemático. Jueves 29 de abril del 2021. La clase es la número 7, última clase del bimestre para razonamiento matemático. Hasta aquí viene la evaluación. Sucesiones. Bien, ¿qué cosas son sucesiones? Es todo conjunto numérico, literal o gráfico, ¿ya? Cuyos términos obedecen a una ley de formación que nos permite determinar el término que continúa, denominándose a los elementos de este conjunto términos de la sucesión. En los ejemplos, ¿no? La primera sucesión, 1, 4, 7, 10, todos ellos son términos de la sucesión. Término 1, término 2, término 3, término 4. La siguiente sucesión, 4, 8, 16, 32, cada uno de ellos es un término, dependiendo del lugar que ocupan. A, B, C, D, también una sucesión en esta vez de letras, ¿no? Muy bien, número ordinal, precisamente lo que hacía mención, es el lugar que ocupa cada uno de los términos. Primero, segundo, tercero, cuarto, y dependiendo de cuántos términos tenga la sucesión hasta llegar al término enésimo. ¿Ok? Los términos son los elementos de la sucesión. Hoy vamos a hablar de las sucesiones aritméticas y de las sucesiones geométricas. Las sucesiones aritméticas, que vamos a ver dentro de estas sucesiones aritméticas, las lineales, ¿no? O de primer grado, y las cuadráticas, o de segundo grado. Y luego vamos a hablar un poco acerca de las sucesiones geométricas. Muy bien, tenemos por acá sucesiones entonces. Una sucesión numérica es un conjunto de números, ¿no? Ordenados bajo una regla de formación, ¿ya? Estos números están ordenados siguiendo una regla de formación. 2, 5, 10, 17, 26. Esta sucesión de números están ordenados, ¿ok? Estos son los términos de la sucesión. El primer término, la posición 1, la ocupa el 2. La posición 2 la ocupa el 5. Posición 3 u ordinal 3 es el 10. Posición 4, 17. Posición 5, 26. Así hasta el término enésimo. El último término o el término que nos pidan. ¿Correcto? Bien. Alguien está ingresando. Ahí está. Bien, ahora tenemos esta sucesión aritmética aquí, donde ya tenemos entonces los términos de la sucesión y la posición que ocupa cada término. ¿Ok? Vamos a ver cómo se está organizando esta progresión. Pero ¿quién será este término n? Precisamente el término n va a ser al que llamaremos término enésimo. ¿Ya? Ese término n va a ser conocido como término enésimo. ¿Ya? Bien. Vamos a analizar cada uno de estos términos. ¿Qué forma tienen? A ver. Este 2 se puede expresar, ese 2 se puede expresar como 1 más 1. ¿Correcto? El número 5 lo podemos expresar como 4 más 1. El siguiente como 9 más 1. Este 17 como 16 más 1. El 26 como 25 más 1. ¿Ok?
Bien. Pero, ¿acaso estos números que nos estamos viendo nosotros acá, 1, 4, 9, 16 y 25, no son cuadrados perfectos? ¿No son los ordinales o la posición elevada al cuadrado? 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Tercera posición, 3 al cuadrado es 9. Cuarta posición, 4 al cuadrado es 16. Quinta posición, 5 al cuadrado es 25. Entonces, dándole forma a ellos, lo podemos expresar de la siguiente manera. Bien, tenemos por acá 1 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado más 1. 4 al cuadrado más 1. 5 al cuadrado más 1. Al cuadrado más 1. Ok, ya nos estamos dando cuenta, creo yo, que importante o qué importancia toma la posición del término. Posición 1, 1 al cuadrado. Posición 2, 2 al cuadrado. Posición 5, 5 al cuadrado. Y la posición n, ¿qué será? N al cuadrado, ¿sí o no? N al cuadrado más 1. ¿Correcto? N al cuadrado más 1. Ese será nuestro término enésimo en este caso. ¿Y para qué es importante nuestro término enésimo? Este. ¿Para qué es importante ese término enésimo? Para hallar en una sucesión cualquier término que nos pidan. Con este término enésimo, que en este caso es n al cuadrado más 1, podemos hallar cualquier posición. Podemos hallar el término 25, el término 50, el término 12, el término 100, cualquier término que nos pidan. ¿Ok? Entonces, veamos. Si nos pidieran hallar el término 10, ¿qué sería? La posición 10, n vale 10, 10 al cuadrado más 1. 10 al cuadrado es 100 más 1, 101, ¿no? ¿Y qué pasa si nos piden el término 25? Para hallar el término 25 sería 25 al cuadrado más 1. Y eso sería 626. 25 al cuadrado, 625 más 1, 626. Y ya tenemos nuestra sucesión. Ahí. ¿Alguien se salió de la reunión? Muy bien. Voy a tomar la foto, van a enviárselas. Borramos. Muy bien. Vamos a hablar, ya que hemos hablado de las sucesiones numéricas en general y de la importancia del término enésimo, vamos a hablar de la sucesión aritmética.
que también se le conoce con el nombre de progresión aritmética. ¿Ya? Tenemos aquí una sucesión aritmética o progresión aritmética, cuyos términos son 5, 9, 13, 17, 21, 25 y 29. ¿Ya? Cada uno de esos términos ocupa un lugar y lo vemos sobre estos términos, el lugar que ocupan. El 5 ocupa el lugar 1, el 2 es ocupado por el 9, el 3 por el 13 y así el 7 por el 29. Muy bien, tenemos ahí esa sucesión, en este caso aritmética. En una sucesión aritmética tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en una sucesión aritmética se va a cumplir una propiedad, ¿ya? ¿Cuál es esa propiedad que se cumple en una sucesión aritmética? Ojo, la primera cosa que se va a cumplir en una progresión aritmética o sucesión aritmética es que la razón se va a hallar en el primer nivel. Cuando la busques en primera instancia, vas a encontrar rápidamente la razón, que va a ser la constante. ¿Y cómo hallas la razón? La razón va a ser la diferencia entre cada pareja de números, de cada pareja de términos, perdón. Tenemos 9 menos 5, 4, ¿no? Aquí la razón va a ser 4. Y la razón siempre va a ser para todos 4. Vemos que siempre es una constante. Entonces, cuando hay una constante ya... Profe, para que nos salga 4 tenemos, ahora está usted 5 menos 1, que es igual a 4. No, hijo, no me estás entendiendo. Voy a explicar eso nuevamente. Para hallar la razón, tienes que restar los términos de la sucesión que están juntos. ¿Qué términos están juntos? El 5 y el 9. Restas 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. 17 menos 13, 4. 21 menos 17, 4. 25 menos 21, 4. 29 menos 25, 4. Restas los términos. No puedes restar tú el término con su posición. No, restas los términos y ahí hallarás la razón. Y si la razón la has hallado en la primera instancia, en el primer nivel, estamos hablando de sucesión aritmética. Primera cosa que se deben dar cuenta para poder identificar una sucesión o progresión aritmética. Segundo tema a identificar. Analicemos los términos extremos. Analicemos los términos extremos. Los términos extremos, en este caso, ¿quiénes son? 5 y ¿quién más? Y 29. Esos son los términos extremos. El 5 y el 29. ¿Correcto? Entonces, si nosotros analizamos el 5 y el 29, ¿cuánto va a sumar eso? Sumemos los extremos. 5 más 29. Eso me da 34, ¿verdad? 34. Ya está. Y comenzamos a emparejar los equidistantes a esos extremos, que en este caso son, es decir, equidistantes a la misma distancia. ¿Ya? ¿Y esos quiénes son? Ah, esos son el 9 y el 25. Están a una misma distancia de los extremos. Y si sumamos esos números, 9 más 25, eso va a dar como resultado 34 también. Y podemos agarrar uno más. Vamos a agarrar los otros equidistantes, el 13 y el 21. Entonces tenemos 13 más 21. Eso también nos da 34.
Eso también nos da 34. Entonces, vemos que si sumamos los extremos o sus equidistantes, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Segundo tema a observar para reconocer una sucesión aritmética. ¿Ok? Vemos que siempre es lo mismo. Y si la sucesión aritmética está compuesta por un número impar de términos, entonces tiene término central. Si no tiene un número impar de términos y sus términos forman un número par, si fueran 6 nada más, no habría término central. Pero en este caso, son 7 términos. Hay un número que está en el centro, que en este caso, ese número que está en el centro es el número 17. Este es el número que está en el centro, el número 17. Y ese número 17, ¿cómo se relaciona con el resto? Ese número 17, si analizamos y vemos las sumas acá, todas son 34. Todas son 34. Entonces, ¿qué cosa es esto? La mitad de ese 34, ¿sí o no? Entonces, podemos decir de esta manera que 17, que es el término central, es igual a 5, término extremo, más 29, el otro extremo, entre 2. ¿Cierto? También podemos afirmar que ese 17, ¿alguien está entrando? También podemos afirmar que ese 17 es igual a 9 más 25 entre 2. Y también se puede afirmar además que el 17 es igual a 13 más 21 entre 2. A 13 más 21 entre 2. Entonces, ya con esto podemos determinar cómo hallar el término central en cualquier sucesión aritmética que esté formada por una cantidad impar de términos. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Término central va a ser igual, para hablar en forma general, y hablemos de los extremos. Término 1, o primer término, más, en este caso es 7, pero hablemos del último término, ¿no? Último término, o término enésimo, dividido entre 2. Y eso me estaría dando mi término central en una sucesión aritmética. Pero el término central se va a dar, vuelvo a repetir, cuando la cantidad de términos sea una cantidad impar. ¿Ya? Profe, o sea, en el examen cuando hagamos cuando venga un problema de este tema, profe, lo que hay que marcar es la fórmula, cómo queda, si es que queda TG o TN, hay que marcar esa fórmula. Papá, todavía no estamos resolviendo problemas, estamos trabajando la parte teórica para decirles cuáles son las fórmulas a utilizar. Ok, profe. Ok, ¿Ya, hijo? profe. Ok. Bien. ¿Hasta ahí está todo claro? Me imagino que sí. El silencio. Sí, profe. Ya está la imagen en el grupo. Borramos.
Muy bien. Ahora, vamos a trabajar en nuestro siguiente caso. Seguimos en las razones, perdón, en las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas. ¿Ya? Otros elementos importantes que podemos hallar en una sucesión aritmética, o también llamada progresión aritmética lineal o de primer grado, es el término enésimo. ¿Qué pasa cuando tengo que averiguar el término enésimo en una progresión o en una sucesión aritmética? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Cojo mi lápiz. Ya está. Vemos aquí, ¿cuál es la razón primero? La razón. Y para hallar la razón, ya sabes que tienes que restar los términos que están juntos. Y acá es 3, ¿no? -3. Claro, pero como va avanzando, es 3. Es más. ¿verdad? Claro que sí. Entonces, más 3 y más 3. Ya está. Hasta ahí estamos perfectos. 3 es la razón. Listo. Ahora, con esa razón, nosotros podríamos, fíjate, vamos a ir a cada uno. A cada uno de estos términos. Muy importante la razón, es lo primero que hallamos. ¿Ya? Y aquí, en el posición n, ¿qué tenemos? Al término enésimo, pues al término n, ¿verdad? Ya está. Este término n también lo vamos a hallar, ¿ya? Ahora, si la razón es 3, ¿qué pasaría con cada uno de los términos? A ver, mira, nosotros aquí podemos hallar el término anterior al término 1. Para hallar el término enésimo, muy importante, el término anterior al primero. El término anterior al primero es el término de posición 0. ¿Ya? ¿Y cómo hallo el anterior al primero? Si ya tengo la razón, fácil pues. Yo ya sé que la razón es 3. El término 0, ¿cuál es? 1, ¿verdad? 1. Ya tengo el de posición 0, ojo. Ahora, ¿cuál es la relación que podría yo encontrar acá? En el término 1, conociendo el término 0. El término 0 es 1. ¿Ok? Si a ese término 1, al primer término, ¿ok? Le sumo la razón, ¿ok? Le sumo la razón. Le sumo la razón, obtendré el término 1, ¿sí o no? Al término 0 le sumo la razón, obtendré el primer término. Ya está. Pero ese término 1, al que le sumo la razón, lo elevamos a la 0. Precisamente de donde sale ese 1. 1 más la razón 3 elevado a la 0. La posición del término 1 es la posición 0, el ordinal 0. Hagamos lo mismo con el siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. 1 más. Vamos a explicarlo de otra manera para que se pueda entender, porque creo que voy a hacerlo más largo. Vamos a cambiar esto. Tenemos aquí 1 más 3. ¿Ok? Del primer término. Tenemos aquí 1 más 2 veces 3. Profesor, un ratito, ¿cómo es eso? Les explico. El término 0, ¿quién es? 1. ¿No es cierto? 1. Para hallar el primer término, a ese 1 le tengo que sumar una vez la razón. Ahí está.
una vez la razón. A ese término de oposición cero le sumé una vez la razón y hallé el primer término. Ah, ya, profesor. Y para hallar el segundo término, a ese 1 le sumo 2 veces la razón y hallo el segundo término. Ah. Y para hallar el tercero, a ese 1, que es el primero, le sumo 3 veces, mira, 1, 2, 3 veces la razón para hacer el tercero. 3 veces la razón. Ah, ya. Ah, ya, tiene sentido. En el siguiente 4, a ese 1 le tengo que sumar 4 veces la razón. 4 veces 3. 4 veces 3, correcto. 4 veces la razón 3. Listo, profe. Ah, ya, muy interesante. ¿Y al término enésimo, profesor? 1 más. A ver, ¿quién me dice? Primer término, una vez la razón. Segundo término, 2 veces la razón. Tercer término, 3 veces la razón. Cuarto término, 4 veces la razón. Término enésimo, n veces la razón. ¿Correcto? Y dándole forma a esto, sería mi término enésimo de esta forma, mira. Término enésimo sería igual a 3n más 1. Estoy colocando lo mismo, solamente que ordenado. Recuerda que en un polinomio siempre va al final el término independiente. Y ahí tenemos mi término enésimo. Entonces, generalizando, cuando se conozca la razón, podemos decir lo siguiente. Vamos a generalizar acá. Voy a mover esto arriba. No me voy a dejar escribir. Tenemos aquí. Primer término. Vamos a poner de rojo mejor. Primer término. Por acá, segundo término. Por acá, el tercer término. Por acá, el cuarto término. Por acá, el quinto término. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta el término de posición n. ¿Ya está? Este vendría a ser el término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término n. Ya está. Pero habíamos hablado de un término 0, ¿sí o no? De posición 0. Término 0. ¿Ok? Y aquí siempre se va a generar una razón que se va a hallar de frente acá. Estas diferencias, el posterior menos el anterior, me va a dar una razón. Y podemos hablar en forma general en función a lo que hemos visto arriba. ¿Qué se diría? Que el término enésimo es igual a la razón multiplicado por el término, la ubicación o el número de término, más el término 0. ¿Y es verdad o no? La ubicación 4, la ubicación 3, la ubicación 2, la ubicación 1, multiplicado por la razón, sumado con el término 0, que en este caso era 1. Y entonces esa es una forma de encontrar el término enésimo. Ahí está. Y a esta fórmula que tenemos acá del término enésimo para una sucesión aritmética, le vamos a agregar la fórmula que hemos visto del término central. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del término central? Término central
era igual a ¿qué? Al término 1, ¿recuerdan? Más el término n, o enésimo, o último, entre 2. Y ya tenemos ahí 2 formulitas que nos van a ayudar. Dos formulitas que nos van a ayudar. Voy a cambiar esto de posición para que me permita. Ya. Ok. Damos la imagen. Bien, chicos. Cuide su garganta, ahí estoy, pero no sé, por milagro de Dios tengo voz. Muy bien. Salimos y volvemos a ingresar. Tenemos 3 minutos, no va a dar el tiempo para seguir explicando. Volvemos a ingresar, por favor. Ok, profe. Okidoki.